Una sencilla mesera encuentra la foto de su madre desaparecida en la cartera de un millonario árabe. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con su madre? La verdad cambiará por completo su vida. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjanos tu comentario. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal para más historias increíbles como esta. Ana Oliveira se ajustó el delantal de su uniforme mientras observaba cómo el lujoso restaurante se preparaba para otra noche ajetreada en el corazón de Sao Paulo. A sus 23 años, había perfeccionado el arte de moverse entre las mesas con gracia y discreción, cualidades que le habían valido el respeto del exigente jefe de sala. Sus ojos castaños, herencia de una madre de la que apenas se acordaba, recorrieron el elegante espacio mientras acomodaba los cubiertos de plata sobre manteles inmaculados. «Ana, esta noche viene un cliente importante», anunció Miguel, el gerente, con una expresión que mezclaba nerviosismo y solemnidad. Khalil Al-Jamil reservó la mesa de la esquina. «Quiero que tú te encargues de su atención». Ana sintió un nudo en el estómago. Había oído hablar del multimillonario árabe, cuya fortuna parecía tan vasta como el desierto de su tierra natal. Respiró hondo y asintió con profesionalismo. «Claro, Miguel, me encargaré personalmente». Mientras terminaba de preparar la zona VIP, su mente viajó inevitablemente a la pequeña casa en las afueras, donde había crecido con su abuela Lourdes. La imagen de la mujer de cabello canoso y manos ásperas que la había criado después de que su madre, Elena, desapareciera misteriosamente, le dio una punzada de nostalgia. «Tal vez un día tu mamá regrese de viaje», repetía doña Lourdes todas las noches antes de dormir. Ana creció creyendo que Elena había partido al extranjero en busca de una vida mejor, pero en el fondo de su corazón siempre supo que había algo que no cuadraba en esa historia. Los ojos de su abuela siempre se desviaban de los suyos cuando mencionaba a Elena. El tintineo de las copas la trajo de vuelta al presente. Por el cristal del restaurante, Ana vio llegar una limusina negra y detenerse suavemente frente a la entrada. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable que contrastaba con su tradicional kufiyya, entró con pasos firmes. Ana se dirigió a recibirlo con la cabeza ligeramente inclinada, como indicaba el protocolo. «Bienvenido al restaurante dorado, señor Al-Jamil. Será un placer atenderlo esta noche». El jeque la miró con curiosidad. Un brillo de algo indescifrable cruzó sus ojos oscuros. Por un instante, pareció que iba a decir algo personal, pero simplemente asintió y la siguió hasta la mesa reservada. Mientras servía el primer plato, Ana notó que los ojos del hombre la seguían con una intensidad inquietante, como si buscara algo en sus facciones. Intentó mantener la compostura, concentrándose en servir el vino tinto con precisión, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en la mirada de aquel extranjero que despertaba en ella una extraña familiaridad. Lo que Ana no podía imaginar era que aquella noche, bajo las luces tenues del restaurante más exclusivo de la ciudad, el destino había preparado un encuentro que cambiaría su vida para siempre, revelando secretos que llevaban décadas enterrados y abriendo heridas que jamás habían sanado realmente. La cena transcurrió con aparente normalidad. Khalil Al-Jamil degustaba cada plato con elegancia, mientras Ana entraba y salía discretamente, atenta a cualquier necesidad. Sin embargo, la tensión entre ambos era palpable, como un hilo invisible que vibraba cada vez que sus miradas se cruzaban. «¿Trabaja aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó el jeque de repente, cuando Ana le servía el postre, un soufflé de chocolate con toques de cardamomo. «Así es, señor», respondió ella, sorprendida por el interés personal. «Usted», hizo una pausa, estudiando su rostro, «tiene un aire muy familiar». Ana sonrió educadamente, aunque una inquietud crecía en su interior. «Muchos me lo dicen, señor. Supongo que tengo uno de esos rostros comunes». «No», respondió él con firmeza. «No hay nada de común en su rostro». El comentario quedó flotando en el aire mientras Ana se retiraba con el pulso acelerado. Al final de la noche, cuando el jeque pidió la cuenta, sacó una cartera de piel de cocodrilo del bolsillo interior de su saco. Un movimiento en falso hizo que se le resbalara de las manos
y cayera al suelo, abriéndose y esparciendo algunas tarjetas y fotografías. Ana se agachó instintivamente para ayudar a recogerlas. Sus dedos se detuvieron sobre una fotografía gastada por el tiempo. Una mujer joven de cabello castaño y sonrisa luminosa posaba junto a un Khalil al-Jamil mucho más joven. El corazón de Ana se detuvo. Aquel rostro sonriente era idéntico al que ella había visto toda su vida en la única fotografía que su abuela guardaba en la mesita de noche. «Mi mamá», susurró sin querer, con los ojos fijos en la imagen. El jeque palideció, arrebatándole la fotografía de sus manos temblorosas. «¿Qué dijo?», preguntó con voz ronca. «¿Esa mujer?». Ana señaló la fotografía, incapaz de controlar el temblor de sus labios. «Es idéntica a mi mamá, Helena Oliveira». El nombre pareció golpear al hombre como una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron, revelando una mezcla de incredulidad, shock y algo que Ana no pudo identificar. Dolor, culpa. El restaurante entero pareció desaparecer a su alrededor, mientras ambos se miraban, paralizados por un descubrimiento que ninguno estaba preparado para enfrentar. «¿Helena tuvo una hija?», murmuró finalmente el jeque con una voz casi inaudible. Ana asintió, sintiendo que el suelo se desmoronaba. El mundo que ella conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y en los ojos de aquel extranjero poderoso comenzaba a vislumbrarse una verdad que había permanecido oculta por más de 2 décadas. Khalil al-Jamil pidió hablar en privado. Miguel, notando la tensión, les ofreció la pequeña oficina junto a la cocina. Ana se sentó frente al hombre que ahora observaba la fotografía con dedos temblorosos. «Helena trabajó para mí hace 23 años», comenzó él sin levantar la vista. «Era mi ama de llaves en mi casa de campo». Ana escuchaba con el corazón martilleando contra el pecho. «Mi mamá nunca mencionó haber trabajado para alguien así», respondió con voz contenida. «De hecho, apenas sé algo de ella. Desapareció cuando yo era muy pequeña». El jeque finalmente levantó los ojos que brillaban con una emoción contenida. «Ella no era solo mi ama de llaves», confesó. «Nos enamoramos contra toda tradición, contra mi familia, contra todo lo establecido». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Ana se llevó la mano a la boca, intentando procesar lo que escuchaba. «Un día simplemente desapareció», continuó. «Dejó una nota diciendo que no podía continuar, que nuestros mundos eran demasiado diferentes. La busqué por años, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. Mi abuela siempre dijo que había viajado al extranjero buscando una vida mejor», murmuró Ana. «Nunca regresó, nunca llamó. Crecí sin saber por qué nos había abandonado». El jeque cerró los puños sobre la mesa. «Ella nunca nos habría abandonado voluntariamente», dijo con firmeza. «Helena me amaba, de eso estoy seguro. ¿Y si ella sabía que estaba embarazada?». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las fechas cuadraban perfectamente. La semejanza entre ellos, ahora que ella lo observaba con atención, era innegable. Los mismos ojos, la misma forma del mentón. «¿Está insinuando que usted...». Ana no pudo terminar la frase. «Necesito saberlo», respondió él, mirándola intensamente. «¿Y usted también?». Ana se levantó abruptamente, necesitando espacio para respirar. Toda su vida se había construido sobre medias verdades y ahora se desmoronaba ante sus ojos. «Mi turno termina en 1 hora», dijo. «Cuando termine, podemos hablar». Luego, al salir de la oficina, Ana se dirigió al baño y contempló su rostro en el espejo, como si lo viera por primera vez. ¿Cuántos secretos habían permanecido ocultos en sus propias facciones? ¿Y qué otras verdades la aguardaban, enterradas bajo años de silencio, listas para emerger y transformar su existencia para siempre? Mientras tanto, Khalil al-Jamil hacía una llamada en árabe, su voz un susurro urgente. «La encontré», dijo al teléfono. «Después de todos estos años, encontré lo que perdí». La noche había caído por completo cuando Ana salió del restaurante. El jeque la esperaba en su limusina, una presencia oscura e imponente bajo la luz de los postes.
El viaje transcurrió en un silencio tenso, solo interrumpido por las indicaciones que Ana daba al chofer para llegar a la casa de su abuela. «Necesito respuestas», explicó Ana, «y creo que mi abuela tiene muchas». La pequeña casa en las afueras parecía especialmente modesta en contraste con la lujosa limusina. Doña Lourdes estaba sentada en el portal como si estuviera esperando. Sus ojos se abrieron al ver al elegante extranjero que acompañaba a su nieta. «Abuela», dijo Ana con una calma que no sentía. «Este hombre conoció a mi mamá». El rostro arrugado de la anciana se transformó en una máscara de miedo. «Ana, ¿qué hiciste?», susurró, levantándose con dificultad. «Señora Lourdes», el jeque se adelantó con una inclinación respetuosa. «Soy Khalil al-Jamil. Su hija Elena y yo estuvimos juntos hace muchos años». La anciana tambaleó y Ana tuvo que sostenerla para que no cayera. La llevaron dentro de casa, a la pequeña sala decorada con fotografías de familia, donde brillaba por su ausencia cualquier imagen del padre de Ana. «Usted sabía», acusó Ana mientras servía un vaso de agua a la abuela. «¿Sabía quién era mi padre todo este tiempo?». Doña Lourdes bebió con manos temblorosas y luego miró al jeque con una mezcla de rencor y temor. «Elena regresó destrozada», comenzó con voz entrecortada. «Dijo que te amaba, pero que tu familia nunca aceptaría a una mujer pobre. Cuando descubrió que estaba embarazada, tuvo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó Khalil inclinándose hacia adelante. «¿De que le quitaran al bebé?», respondió la anciana con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Dijo que tu familia era poderosa y peligrosa, que preferirían ver a Elena muerta a permitir que manchara el linaje». El jeque cerró los ojos como si recibiera un golpe físico. «Yo jamás habría permitido que la lastimaran», murmuró. «Yo la amaba más que a nada en el mundo». «Entonces, ¿qué le pasó?», preguntó Ana con un nudo en la garganta. «Si no está muerta, ¿dónde ha estado todos estos años?». Un silencio pesado se instaló en la sala. Doña Lourdes bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de la nieta. «Hay algo que no me está diciendo», insistió Ana, arrodillándose ante la abuela. «Por favor, necesito saber la verdad. Mi vida entera ha sido una mentira». La anciana finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor antiguo y profundo. «Tu madre no desapareció, Ana», confesó finalmente. «Tu madre está viva, pero no puede acordarse de ti ni de nadie de su pasado». Las palabras cayeron como un rayo, iluminando brevemente un panorama aún más complejo y doloroso de lo que Ana podría haber imaginado. ¿Qué podría haber sucedido para que una madre olvidara a su propia hija? Y más importante, ¿dónde había estado Elena durante todos esos años? ¿Qué quiere decir con que no puede acordarse de mí? La voz de Ana temblaba, mientras Khalil al-Jamil se inclinaba hacia adelante, igualmente impactado por la revelación. Doña Lourdes se levantó con esfuerzo y se dirigió a un antiguo escritorio de madera. Con dedos temblorosos, sacó una pequeña llave que llevaba colgada al cuello y abrió el cajón inferior. Sacó un sobre amarillento y se lo extendió a Ana. «Tu mamá sufrió un accidente», explicó la anciana con voz embargada. «Poco después de dejarte conmigo. Iba huyendo, asustada. Su coche se salió de la carretera una noche de tormenta». Ana abrió el sobre con dedos temblorosos. Contenía un recorte de periódico de hace 20 años. El titular hablaba de una mujer no identificada, encontrada inconsciente después de un accidente en una carretera secundaria. Al lado del artículo había una fotografía borrosa de una cama de hospital. «Perdió la memoria», continuó doña Lourdes. «Amnesia total. No recordaba su nombre, ni su pasado, ni que tenía una hija». Khalil al-Jamil tomó el recorte, sus ojos oscuros recorriendo ávidamente cada palabra. Los médicos dijeron que era poco probable que recuperara sus recuerdos. La voz de la anciana era casi inaudible. Cuando finalmente logré localizarla, me dijeron que la habían trasladado a un centro especializado en Campos do Jordão. A esas alturas, yo ya te criaba como mía desde hacía 3 años. ¿Y nunca intentó llevarme con ella? Nunca le dijo quién era yo. Ana sentía que le faltaba el aire.
La anciana movió la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Lo intenté, Ana. Fui a verla una vez hace 15 años. No me reconoció. Los médicos me advirtieron que forzar los recuerdos podría causarle un trauma severo. Hizo una pausa dolorosa. Además, no teníamos dinero para los tratamientos. La estaban cuidando gracias a un programa de caridad. ¿Y nunca pensó en contactarme? Intervino Khalil con una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Sabe lo que yo habría dado por encontrarla? ¿Por ayudarla? Fue su familia la que la amenazó. Explotó doña Lourdes con una energía sorprendente para su edad. Elena recibió cartas anónimas, avisos. Estaba aterrorizada. El jeque se levantó abruptamente, pasándose la mano por el rostro. «Mi padre», murmuró. «Debe haber sido él. Siempre se opuso a nuestra relación». Ana permanecía en silencio, intentando asimilar cada nueva revelación. Su madre no las había abandonado, no había elegido irse. Había sido víctima de circunstancias trágicas, de amenazas, del miedo. «Necesito saber dónde está ahora», dijo finalmente con determinación. Doña Lourdes sacó una última carta del sobre. Esta llegó hace 3 meses del centro en Campos do Jordão. Desarrollaron un nuevo tratamiento experimental. Dicen que... Su voz flaqueó. Dicen que está empezando a recordar fragmentos, pequeños destellos de su vida anterior. Ana tomó la carta con manos temblorosas. En el encabezado, el nombre de una clínica exclusiva en las montañas de Sao Paulo. Su madre estaba allí, viva, luchando por recuperar una identidad perdida hacía más de 2 décadas. «Voy a encontrarla», declaró Ana, levantando la vista hacia Khalil. «Vamos a encontrarla». El jeque asintió solemnemente, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Y quienquiera que haya sido responsable de esto», añadió en voz baja, «va a pagar por cada día de sufrimiento que nos causó». Mientras el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, los 3 permanecieron en silencio, unidos por un propósito común que trascendía culturas, clases sociales y 2 décadas de separación. La búsqueda de Helena Oliveira había comenzado oficialmente. La clínica Vista Serrana se erguía majestuosa entre los picos de Campos do Jordão, un edificio de cristal y madera que parecía fundirse con el paisaje montañoso. Ana contemplaba la estructura desde la ventana del helicóptero particular del jeque, sintiendo que su corazón podría salírsele del pecho en cualquier momento. Habían pasado solo 3 días desde la revelación en la casa de su abuela. Khalil al-Jamil había puesto en movimiento una máquina impresionante. Investigadores privados, abogados, especialistas médicos. El poder del dinero se manifestaba en cada detalle, desde la rapidez con que obtuvieron los permisos para visitar a Helena, hasta la facilidad con que puertas antes cerradas se abrieron. «¿Estás lista?», preguntó el jeque, observándola con una mezcla de preocupación y anticipación. Ana asintió, aunque no estaba segura de cómo podría estar lista para conocer a la mujer que la dio a luz, pero que no recordaba haberlo hecho, la mujer que sin saberlo había dejado un vacío en su vida que nada había logrado llenar. El helicóptero aterrizó en una plataforma privada. Un médico de aspecto serio los esperaba, maletín en mano. «Señor Al-Jamil, señorita Oliveira, soy el doctor Tavares, director del centro», se presentó con un portugués impecable. «Antes de que vean a la paciente, necesito actualizarlos sobre su situación». Los condujo por corredores luminosos, decorados con arte terapéutico, hasta una sala de conferencias con vistas a las montañas. Helena ha vivido aquí por 15 años, bajo el nombre de Isabela Lemos, la identidad que se le asignó cuando llegó sin recuerdos, explicó el médico, mientras mostraba escáneres cerebrales en una pantalla. Durante la mayor parte de este tiempo, no mostró señales de recuperación de la memoria autobiográfica. «¿Qué cambió?», preguntó Khalil, inclinándose sobre las imágenes. «Hace aproximadamente 1 año, comenzamos un tratamiento experimental que combina la estimulación cerebral profunda con terapia de reconexión contextual». El médico señaló áreas específicas del cerebro iluminadas en los escáneres. Ha comenzado a tener flashbacks principalmente sensoriales, el olor del mar, una canción,
la sensación de sostener a un bebé. Ana contuvo la respiración ante esta última parte. ¿Sabe que tiene una hija?, preguntó con voz temblorosa. No, con certeza, respondió el doctor Tavares con delicadeza. Tiene la sensación de haber dejado algo importante atrás, pero los recuerdos están fragmentados, como piezas de un rompecabezas sin la imagen completa. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? La voz del jeque era práctica, controlada aunque sus manos revelaban su nerviosismo. El médico cerró la carpeta con un suspiro. Es imposible predecir. Puede que no los reconozca en absoluto, puede que tenga una reacción emocional sin entender el porqué. O, hizo una pausa significativa, puede experimentar un momento de claridad. Lo que necesitan entender es que, pase lo que pase, para ella será intenso y potencialmente abrumador. Les pido máxima cautela. Ana asintió sintiendo un nudo en la garganta. Habían viajado hasta allí para encontrar a Elena, pero la mujer que estaban a punto de conocer era, en muchos sentidos, una extraña llamada Isabela. Ella está en el jardín de invierno, informó el doctor Tavares levantándose. Como acordamos, permaneceré cerca, pero les daré privacidad. Mientras seguían al médico por otro laberinto de pasillos, Ana sintió la mano del jeque en su hombro, un gesto sorprendentemente paternal que la confortó. Ambos estaban a punto de enfrentar a la mujer que habían amado y perdido de formas diferentes. El jardín de invierno era una cúpula de cristal llena de vegetación tropical, un oasis de calor en medio del frío de la sierra. Y allí, sentada junto a un pequeño lago con peces de colores, una mujer de cabello castaño con mechas plateadas contemplaba el agua con expresión serena. Ana se detuvo, incapaz de dar un paso más. La había imaginado de 1000 formas diferentes, pero nada la había preparado para la realidad de ver a su madre en carne y hueso después de más de 20 años. Elena o Isabela levantó la vista al sentir su presencia. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Ana, se abrieron con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó con una voz suave. Ana dio un paso adelante, pero fue Khalil quien habló primero. Su voz un susurro cargado de emoción. Elena. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como quien escucha una melodía distante e intenta identificarla. Sus ojos se posaron primero en el jeque y luego en Ana, y por un instante un brillo de algo. Reconocimiento, duda, cruzó su mirada. Ese nombre, murmuró, llevándose la mano al pecho. ¿Por qué hace que mi corazón lata más rápido? Ana quedó paralizada, incapaz de responder. Fue Khalil quien, con una delicadeza sorprendente, se acercó y se sentó en el banco junto a Elena. Mi nombre es Khalil Al-Jamil, dijo suavemente. Nos conocimos hace mucho tiempo, en otra vida. Elena lo miró con intensidad, sus dedos jugando nerviosamente con un pañuelo de seda. Tengo sueños, confesó en voz baja. Sueños sobre un jardín con fuentes y el sonido de una lengua que no entiendo. ¿Y un hombre? Sus ojos se fijaron en el rostro del jeque. Un hombre con sus ojos. Ana se acercó lentamente, sentándose al otro lado. El doctor Tavares permanecía discretamente en la entrada del jardín, observando la interacción. Yo soy Ana, se presentó con la voz temblorosa. Ana Oliveira. Elena se volvió hacia ella, estudiando sus facciones con curiosidad. Oliveira, repitió. ¿Es un apellido portugués o brasileño? Es portugués, confirmó Ana. Es su apellido. Una sombra de confusión cruzó el rostro de Elena. ¿Mi apellido? Pero yo soy Isabela Lemos. Ese es el nombre que le dieron aquí, intervino Khalil con delicadeza. Su verdadero nombre es Elena Oliveira. Usted nació en Portugal, pero vivió en Brasil muchos años. Helena cerró los ojos como si intentara encontrar esa información en los rincones oscuros de su mente. A veces siento que hay una puerta cerrada en mi cabeza, murmuró, y del otro lado hay personas esperándome, pero no logro recordar quiénes son. Ana no pudo contenerse más. Sacó de su bolso una pequeña fotografía, la única que tenía de su madre, y la extendió con manos temblorosas. Esta es usted con 20 años, dijo. Fue tomada en Lisboa, cerca del Tajo.
Elena tomó la fotografía y la observó largamente. Sus dedos acariciaron el rostro sonriente de la joven, como si buscara una conexión con aquella extraña que era ella misma. «¿Cómo tiene esto?», preguntó levantando la vista hacia Ana. «Me la dio mi abuela, su madre, Lourdes». Un brillo atravesó los ojos de Elena. «Lourdes», repitió y su voz flaqueó ligeramente. «Cabello canoso, siempre recogido en un chongo, manos ásperas que olían a romero». Ana contuvo la respiración asintiendo. «Y hacía unos pasteles de canela que se podían oler a 3 cuadras de distancia», añadió con una sonrisa temblorosa. Elena cerró los ojos inhalando profundamente, como si pudiera captar aquel aroma a través del tiempo. «¿Por qué no puedo acordarme de usted?», preguntó abriendo los ojos para fijarlos en Ana, con una mezcla de frustración y dolor. «Si Lourdes es mi madre, y usted tiene su fotografía, ¿quién es usted para mí?». El momento había llegado. Ana miró brevemente al doctor Tavares, quien asintió levemente, dándole permiso para continuar. «Yo soy su hija», respondió Ana con la voz embargada por la emoción. «Nací hace 23 años. Usted me dejó con su madre cuando yo tenía apenas unos meses». El rostro de Elena palideció. Sus manos comenzaron a temblar y la fotografía cayó en su regazo. «No», murmuró, moviendo la cabeza. «Yo no puedo tener una hija. Me acordaría. Algo así no se olvida». Khalil se inclinó hacia ella con infinita ternura. «Usted sufrió un accidente, Elena», explicó. «Perdió todos sus recuerdos. Usted estaba asustada, huía de algo». «¿De alguien de usted?», preguntó Elena, súbitamente alerta, apartándose instintivamente. El dolor en los ojos del jeque era palpable. «No, mi amor, nunca de mí. Usted huía de mi familia, de las amenazas que recibió». Elena se levantó abruptamente, la respiración agitada. El doctor Tavares dio un paso adelante preocupado, pero ella levantó la mano para detenerlo. Necesito aire», dijo, aunque estaban en un jardín lleno de aire fresco. «Esto es demasiado». Ana sintió que estaba a punto de perder a su madre por segunda vez, justo cuando acababa de encontrarla. Con un impulso desesperado sacó algo de su bolsillo. «Antes de irse, por favor, solo mire esto», suplicó, extendiéndole un pequeño objeto. Era un collar de plata con un dije en forma de estrella de mar, descolorido por el tiempo. Elena se detuvo, sus ojos fijos en la joya. Con dedos temblorosos, tocó su propio cuello, donde una cicatriz casi imperceptible marcaba la piel. «Lo llevaba puesto cuando sufrió el accidente», explicó Ana. «La abuela lo guardó para mí. Ella dijo que usted siempre lo usaba». «¿Por qué?». «Porque las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos perdidos», completó Elena en un susurro. «Simbolizan la esperanza y la renovación». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras tomaba el collar. En ese preciso instante, algo pareció romperse dentro de ella. Sus ojos se abrieron y su mirada viajó de Ana a Khalil y de vuelta a la joya en su mano. «Dios mío», susurró. Yo te cantaba una canción de cuna sobre el mar, siempre la misma». Ana asintió con el corazón latiendo descontroladamente. «Duerme mi niña junto al mar, donde las estrellas vienen a jugar», recitó suavemente. «La abuela me la cantaba todas las noches, diciendo que era su canción favorita». Elena la miró como si la viera realmente por primera vez. «Ana», murmuró, extendiendo su mano temblorosa hacia el rostro de su hija. «Mi pequeña Ana». Las semanas siguientes transcurrieron en una montaña rusa emocional. El reencuentro inicial dio lugar a sesiones terapéuticas intensivas, donde Elena, asistida por el doctor Tavares y su equipo, luchaba por reconectar los fragmentos dispersos de su memoria. Para Ana, cada día era un descubrimiento. A veces, Elena la reconocía al instante, sus ojos iluminándose con amor maternal. Otras veces, la miraba con educada confusión, como si fuera una extraña amable. El doctor Tavares les había alertado que ese patrón era normal en casos de recuperación de memoria traumática. «Es como sintonizar una radio», explicó el médico durante una sesión informativa. «A veces la señal es clara, otras veces hay interferencia.
Khalil había establecido una base permanente en Sao Paulo, desde donde coordinaba sus negocios mientras visitaba la clínica diariamente. Ana se hospedó en una suite dentro de la propia instalación, lo que le permitía pasar el mayor tiempo posible al lado de su madre. Doña Lourdes se unió a ellos 2 semanas después, trayendo consigo álbumes de fotos, cartas y pequeños objetos que podrían ayudar a Elena a reconstruir su pasado. Una tarde de particular claridad, las 3 generaciones de mujeres Oliveira estaban sentadas en el jardín de invierno. Elena sostenía un viejo cuaderno de recetas, pasando lentamente las páginas amarillentas. «Esta letra», murmuró, trazando con el dedo las anotaciones en los márgenes. «Yo escribía los cambios que hacía en cada receta». «Siempre fuiste muy meticulosa», sonrió doña Lourdes, apretando la mano de su hija. «Decías que cocinar era como química. Tenía que ser preciso». Elena levantó la vista, un brillo de reconocimiento iluminando sus ojos. «Yo estudié química», dijo con certeza, «en la universidad, pero no terminé porque...» Se interrumpió, frunciendo el ceño mientras luchaba por capturar el recuerdo escurridizo. Ana y Lourdes intercambiaron miradas conteniendo la respiración. «Porque empecé a trabajar para pagar las cuentas», completó finalmente. «En una agencia de viajes primero y luego». Su mirada se dirigió hacia la puerta del jardín, donde Khalil acababa de entrar. El jeque se detuvo sintiendo la intensidad de su mirada. «Como intérprete para una delegación comercial árabe», concluyó Elena con voz firme. «Así fue como nos conocimos, ¿verdad?» Khalil asintió lentamente, acercándose con cautela. «En el Hotel Copacabana Palace, en Río de Janeiro», confirmó. «Usted estaba traduciendo para mi equipo durante una conferencia de inversionistas». Elena cerró los ojos, como si visualizara la escena. «Usted usaba un traje azul marino», murmuró, «y me invitó a tomar un té después de la reunión». Una sonrisa se dibujó en el rostro del jeque. «Me rechazó 3 veces antes de aceptar», recordó él con afecto. Elena abrió los ojos, una chispa de humor brillando en ellos. «Era lo profesionalmente correcto», respondió, pero su persistencia fue convincente. Ana observaba el intercambio fascinada, viendo nacer ante sus ojos la historia de amor que había precedido su existencia. Durante semanas, había oído fragmentos de Khalil y de su abuela, pero nunca directamente de los labios de su madre. La tarde continuó con recuerdos que emergían como burbujas del pasado. Elena recordó su primer viaje a Dubái, cómo se había enamorado de los jardines de la mansión Al-Jamil, las discusiones iniciales sobre las diferencias culturales que enfrentarían. Sin embargo, cuando la conversación se acercó al período de su embarazo, Elena se tensó visiblemente. «Hay algo oscuro ahí», dijo, llevándose la mano a la sien, «como una sombra que no me deja ver claramente». El doctor Tavares, que supervisaba discretamente la sesión, intervino con suavidad. «No fuerce los recuerdos traumáticos, Elena. Vendrán cuando usted esté lista». Aquella noche, mientras Ana se preparaba para dormir en su habitación de la clínica, una suave llamada sonó en su puerta. Era Elena, con una bata sobre el camisón y el cabello suelto enmarcando su rostro. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. Ana asintió, sorprendida por la visita nocturna. Elena entró y se sentó en la orilla de la cama, sus manos inquietas sobre el regazo. «Tuve un sueño», comenzó con voz temblorosa, «o tal vez un recuerdo, no estoy segura». «¿Sobre qué?», preguntó Ana suavemente. «Sobre la noche en que decidí huir», respondió Elena, sus ojos fijos en un punto indefinido. «Recibí un sobre. Tenía fotos tuyas de bebé tomadas sin mi conocimiento y una nota que decía, «Los errores tienen consecuencias». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién la amenazó?», preguntó, aunque temía saber la respuesta. «Yasir Al-Jamil», la voz de Elena era casi inaudible. «El padre de Khalil. Él envió hombres para vigilarnos, para advertirme que si no desaparecía, él se encargaría personalmente de que yo nunca más te viera». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Elena, mientras el recuerdo doloroso y cristalino emergía finalmente de las profundidades de su memoria fragmentada. «Entonces, preparé una maleta»,
Te llevé a casa de mi madre y conduje hacia la frontera, continuó. Planeaba escondernos por un tiempo y luego regresar a buscarte. Pero entonces la tormenta, las luces de un coche siguiéndome y luego... nada. Ana tomó las manos de su madre entre las suyas, sintiendo el temblor que la recorría. No fue su culpa, susurró con ferocidad. Usted hizo lo que cualquier madre haría para proteger a su hija. Elena levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas y una determinación recién descubierta. Khalil necesita saber la verdad, dijo. Su padre no solo nos separó, nos robó. 20 años, Ana. 20 años que nunca recuperaremos. Ana asintió lentamente, comprendiendo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Porque si Yasir al-Jamil fue capaz de destruir 3 vidas para proteger el honor de la familia 2 décadas atrás, ¿qué no haría ahora para evitar que la verdad saliera a la luz? Khalil al-Jamil permanecía inmóvil junto a la ventana de su suite en Sao Paulo. La llovizna caía suavemente sobre la ciudad, un velo gris que contrastaba con la oscuridad que él sentía crecer en su interior después de escuchar el relato de Elena. «Mi padre», murmuró, su voz una mezcla de incredulidad y furia contenida. «Mi propio padre orquestó todo esto». Ana observaba al hombre que apenas comenzaba a conocer como su padre biológico, notando cómo sus hombros se tensaban bajo el traje impecable. «Necesitamos pruebas», dijo Elena, sentada en el sofá con las manos entrelazadas en el regazo. «Mis recuerdos están regresando, pero no serán suficientes para enfrentar a un hombre tan poderoso como Yasir al-Jamil». Khalil se volvió lentamente, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Conozco a alguien que puede ayudarnos», respondió. «Karim, mi antiguo jefe de seguridad, se retiró hace años, pero me debe más favores de los que puede contar. Si alguien puede encontrar pruebas de lo que hizo mi padre, es él». Ana se acercó a la ventana, observando las gotas de lluvia danzar en el aire. «¿Y mientras tanto?», preguntó. «¿Qué hacemos mientras esperamos esas pruebas?» «Continuar con el tratamiento de Elena», respondió Khalil con firmeza, «y mantener nuestro encuentro en secreto. Si mi padre descubre que las encontré». Dejó la frase inacabada, pero el peso de lo no dicho flotó en la sala como una presencia tangible. Yasir al-Jamil, a sus 78 años, seguía siendo el patriarca indiscutible del clan familiar, controlando un imperio empresarial que se extendía por 3 continentes. «No podemos escondernos para siempre», objetó Ana. «Yo tengo un trabajo, una vida construida sobre mentiras». La voz de Elena sonó distante. «Igual que la mía, como Isabela Lemos». Ana se volvió hacia su madre, sorprendida por la dureza de sus palabras. «No fueron mentiras, mamá. Fueron las circunstancias que nos tocaron». Elena se levantó, acercándose a su hija con pasos vacilantes. Aún no se acostumbraba completamente a moverse como Elena Oliveira en lugar de Isabela Lemos. «Lo que quiero decir es que ahora tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas sobre la verdad», explicó, tomando las manos de Ana. «No quiero perder más tiempo». «Ni yo», intervino Khalil. «Pero necesitamos ser estratégicos. Mi padre no solo es poderoso, es implacable con quien considera sus enemigos». Un silencio pensativo cayó sobre los 3 mientras asimilaban la magnitud del desafío que enfrentaban. No se trataba solo de recuperar el tiempo perdido como familia, sino de enfrentar a uno de los hombres más influyentes de Oriente Medio. Alguien que había demostrado que no se detendría ante nada para preservar lo que consideraba el honor familiar. «Hay algo que debemos considerar», dijo Ana finalmente. «La prueba de ADN. Si vamos a confrontar a su padre, necesitaremos prueba irrefutable de que soy su hija». Khalil asintió lentamente. «Ya lo pensé», confesó. «Ya contacté a un laboratorio discreto aquí en Sao Paulo. Podemos tener los resultados en 48 horas». «¿Tan rápido?», murmuró Elena, una media sonrisa dibujándose en sus labios. «Las cosas han cambiado mucho en 20 años». «El mundo ha cambiado», respondió Khalil, con una mirada significativa. «Yo he cambiado. Ya no soy el joven que se doblegaba a la voluntad de mi padre». El sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Khalil sacó un celular del bolsillo,
frunciendo el ceño al ver la pantalla. «Hablando del diablo», murmuró. «Es mi padre». Ana y Elena intercambiaron miradas tensas mientras Khalil se apartaba unos pasos para atender la llamada. Hablaba en árabe, su voz controlada, pero sus gestos cada vez más rígidos. Cuando finalmente colgó, su rostro había perdido todo color. «Mi padre viene a Sao Paulo», anunció. «Dice que tiene negocios aquí, pero...» Hizo una pausa pasándose la mano por el rostro. «Creo que sospecha algo». «¿Cómo podría saberlo?», preguntó Elena alarmada. «Fuimos extremadamente cuidadosos». «Mi asistente mencionó que he estado ausente de Dubái más tiempo de lo habitual», explicó Khalil. «Y conociendo a mi padre debe haber ordenado que me vigilaran». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo llega?», preguntó su mente, trabajando rápidamente para evaluar las opciones. «Mañana», respondió Khalil, su voz grave. «Su jet privado aterriza al mediodía». Elena se dejó caer de nuevo en el sofá, el color abandonando su rostro. «No estoy lista para enfrentarlo», susurró. «Todavía no». Khalil se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. «Usted no tendrá que hacerlo», aseguró con ferocidad. «Las llevaré a usted y a Ana a un lugar seguro mientras yo me encargo de esta situación». Ana observaba la escena con emociones conflictivas. Parte de ella quería huir, proteger a su madre recién encontrada del hombre que había destruido sus vidas, pero otra parte, más fuerte y determinada, se rebelaba contra la idea de esconderse. «No», dijo ella firmemente, sorprendiendo a ambos. «No vamos a huir, no esta vez». Elena la miró con asombro mientras Khalil se levantaba lentamente. «Ana, usted no conoce a mi padre», advirtió. «Es peligroso». «Lo peligroso es permitir que él siga controlando nuestras vidas», respondió Ana, una determinación ardiendo en sus ojos. «Durante 20 años, este hombre nos mantuvo separadas. Él robó las memorias de mi madre, mi infancia con ella, su oportunidad de verme crecer». Hizo una pausa, respirando hondo. «No le voy a dar el poder de hacernos huir de nuevo». Elena se levantó, acercándose a su hija, con una expresión que mezclaba orgullo y temor. «¿Qué propones entonces?», preguntó suavemente. Ana miró a su madre, luego a Khalil, una idea formándose en su mente. «Propongo que dejemos de reaccionar y empecemos a actuar», respondió, su voz ganando fuerza. «Si Yasir al-Jamil viene a Sao Paulo, entonces nosotros lo recibiremos, pero en nuestros términos, no en los suyos». Khalil la observó con una mezcla de admiración y preocupación, reconociendo en su determinación el mismo espíritu indomable que él había amado en Elena. «¿Y cuáles son exactamente esos términos?», preguntó él, un atisbo de sonrisa formándose en sus labios. Ana miró por la ventana hacia la ciudad, la llovizna, su reflejo en el cristal, mostrándole a una mujer muy diferente de la joven mesera que había sido hacía apenas unas semanas. «Aún no lo sé exactamente», admitió, «pero sé que incluyen verdad, justicia y sobre todo dignidad. 3 cosas que Yasir al-Jamil nos ha negado por demasiado tiempo». El Hotel Emiliano, con su fachada icónica y elegancia discreta en los jardines, representaba el epítome del lujo paulistano. En la suite presidencial, Ana observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido de diseñador verde esmeralda abrazaba su figura con elegancia. Joyas discretas, pero evidentemente caras, complementaban su atuendo. Su cabello, normalmente recogido en una práctica cola de caballo para su trabajo como mesera, caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Estás hermosa», la voz de Elena la sorprendió desde la puerta. «Eres la imagen exacta de lo que yo era a tu edad». Ana se giró sonriendo nerviosamente. Su madre también parecía transformada, con un traje sastre de color sobrio que realzaba su porte natural y el cabello recogido en un elegante chongo. «¿Crees que esto va a funcionar?», preguntó Ana, ajustándose el brazalete de oro en su muñeca. Elena suspiró, acercándose para poner las manos sobre los hombros de su hija. «Yasir al-Jamil es un hombre que respeta el poder y la posición social», respondió. «Si nos presentamos como víctimas,
nos tratará como tal. Pero si nos mostramos como iguales, tendrá que reconocernos como parte de su mundo, completó Ana. Una suave llamada a la puerta anunció la llegada de Khalil. Entró con el porte regio que lo caracterizaba, impecable en un traje tradicional que combinaba la elegancia occidental con elementos de su herencia árabe. Mi padre confirmó que cenará con nosotros, informó, su voz tranquila traicionada por la tensión en sus ojos. Él cree que se trata de una cena de negocios para discutir una posible expansión en Sudamérica. Ana respiró hondo, intentando calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. «Recuerden el plan», dijo Elena, su voz adquiriendo un tono profesoral que sugería destellos de la mujer que fue antes del accidente. «Yo permaneceré en la sala contigua hasta que Khalil dé la señal. Ana se presentará como una potencial socia de negocios y cuando el momento sea adecuado revelaremos la verdad», concluyó Khalil, «pero solamente después de que Karim llegue con la información». Ana asintió, repasando mentalmente los detalles del plan que habían elaborado meticulosamente en los últimos 2 días. Karim, el ex jefe de seguridad de Khalil, estaba siguiendo pistas sobre las acciones de Yasir al-Jamil 2 décadas atrás. Su llegada era inminente, trayendo consigo lo que esperaban fueran pruebas irrefutables de la conspiración para separar a la familia. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Khalil atendió, escuchando brevemente antes de colgar. «Es hora», anunció. «Mi padre acaba de llegar al hotel». Elena se acercó a Ana, tomando su rostro entre las manos. «Pase lo que pase esta noche, recuerda que te amo», dijo con intensidad. 20 años de separación no pudieron cambiar eso, aunque mis recuerdos estuvieran enterrados. Ana asintió, las palabras atrapadas en la garganta. Khalil les dio un momento antes de extender su brazo a Ana. «¿Lista para conocer a tu abuelo?», preguntó con una sonrisa tensa. Ana tomó su brazo, enderezando la espalda con determinación. «Lista para enfrentar al hombre que intentó destruir nuestra familia», corrigió. El restaurante privado del hotel había sido reservado exclusivamente para la ocasión. Yasir al-Jamil ya estaba sentado a la mesa cuando llegaron. Su figura imponente, a pesar de la edad avanzada, vestía un top tradicional blanco y una gutra a cuadros rojos y blancos sobre la cabeza canosa. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron inmediatamente en Ana. «Padre», saludó Khalil con deferencia estudiada. «Le presento a la señorita Oliveira, la empresaria de la que le hablé». El anciano inclinó levemente la cabeza, evaluando a Ana con una mirada calculadora. «Señorita Oliveira», dijo en un inglés perfecto. «Un apellido portugués, si no me equivoco». «Exacto», respondió Ana, manteniendo la compostura mientras sentía el peso de aquella mirada que parecía querer desenterrar sus secretos. «Mi familia es originaria de Lisboa, aunque yo crecí en Brasil». Un brillo de algo, reconocimiento, sospecha, cruzó brevemente los ojos del anciano, pero desapareció tan rápido que Ana dudó haberlo visto. La cena comenzó con conversaciones aparentemente inocuas sobre negocios y el clima brasileño. Yasir comentó sobre los cambios en Sao Paulo desde su última visita, mientras Ana respondía preguntas sobre un negocio ficticio que supuestamente dirigía. Khalil mantenía una fachada de normalidad, aunque Ana podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la puerta, esperando la llegada de Karim. Cuando el primer plato fue servido, Yasir se inclinó ligeramente hacia Ana. «Debo decir, señorita Oliveira, que hay algo extrañamente familiar en usted», comentó con un tono casual que no engañó a nadie en la mesa. «¿Nos hemos visto antes, quizás?» Ana mantuvo la mirada fija en los ojos del anciano, reuniendo todo su coraje. «Creo que no, señor al-Jamil», respondió con calma, «aunque he oído decir que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo». El anciano sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «En efecto, las coincidencias pueden ser sorprendentes». La tensión era palpable cuando el teléfono de Khalil vibró discretamente. Tras leer el mensaje, hizo una señal casi imperceptible
a un mesero que aguardaba cerca de la entrada. «Padre», dijo Khalil, enderezándose en la silla, «hay algo importante que necesitamos discutir y no tiene relación con negocios». Yasir al-Jamil posó el vaso de agua sobre la mesa, sus ojos entrecerrados con desconfianza. «Estoy escuchando, hijo mío», respondió, su tono reflejando que anticipaba problemas. «Se trata de una historia que comenzó hace 23 años», continuó Khalil. «Una historia sobre un hombre que se enamoró de una mujer que su familia consideraba inadecuada». El rostro del anciano se endureció, líneas profundas marcando su frente. «Khalil», comenzó en tono de advertencia. «Una historia sobre un padre que decidió que sabía mejor que su hijo lo que le convenía», prosiguió Khalil implacable. «Un padre que no se detuvo ante nada para separar a ese hijo de la mujer que amaba, incluso cuando esa mujer esperaba un hijo». Yasir golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la vajilla. «Basta. No permitiré que desentierres viejas historias en presencia de extraños», exclamó mirando furiosamente a Ana. Ana sostuvo su mirada, el corazón latiéndole fuerte, pero su voz sorprendentemente firme cuando respondió: «Yo no soy una extraña, señor al-Jamil, yo soy su nieta». El silencio que siguió fue absoluto. Yasir al-Jamil palideció visiblemente, sus ojos moviéndose rápidamente entre Ana y Khalil. «¿Qué clase de broma es esta?», murmuró finalmente, aunque la sorpresa en su rostro revelaba que él ya intuía la verdad. En ese momento, las puertas laterales se abrieron. Elena entró con pasos firmes, sus ojos fijos en el hombre que había alterado el curso de su vida. «No es ninguna broma, Yasir», dijo ella, su voz clara y firme. «Es la verdad que usted intentó enterrar hace más de 2 décadas». El anciano se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Su rostro mostraba una mezcla de shock y rabia. «Elena Oliveira», pronunció como si hablara con un fantasma. «Usted debería haber permanecido muerta para esta familia». «Yo permanecí muerta, Yasir», respondió Elena, avanzando hacia la mesa con una dignidad que contradecía la tormenta emocional que Ana sabía que se desarrollaba en su interior. «Durante 20 años yo fui otra persona, una mujer sin pasado, sin recuerdos, sin identidad». Khalil se posicionó protectoramente al lado de Elena, mientras Ana permanecía sentada, observando el rostro del anciano transformarse a medida que él comprendía la magnitud de la situación. «No sé de qué está hablando», intentó Yasir, recuperando parte de su compostura. «Usted se fue voluntariamente. Rechazó la compensación que le ofrecí». «¿Compensación?». La voz de Elena tembló ligeramente. «¿Así llama a las amenazas? ¿El acoso? ¿Las fotografías de mi bebé tomadas sin mi consentimiento?». Yasir desvió la mirada hacia Ana, estudiándola ahora con nuevos ojos. La semejanza con Khalil, especialmente alrededor de los ojos, era innegable bajo un escrutinio cuidadoso. «¿Pruebas?», exigió finalmente, volviendo a sentarse con movimientos rígidos. Cualquiera puede aparecer con una historia conmovedora y reclamar conexión con una familia rica. Como si esperara esa respuesta, Khalil sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. «Los resultados del test de ADN, confirmados por 3 laboratorios independientes», explicó. «Ana es mi hija, padre. Su sangre corre por sus venas, le guste o no». Yasir abrió el sobre con manos que Ana notó que estaban ligeramente temblorosas. Leyó el documento en silencio, su rostro impenetrable. «Esto no prueba nada sobre sus acusaciones», dijo finalmente, devolviendo el papel a la mesa. «El hecho de que esta joven sea su hija biológica no significa que yo haya cometido ningún acto impropio». «En eso tiene razón, señor al-Jamil», intervino una nueva voz. Todos se volvieron hacia la entrada, donde un hombre de mediana edad, con el porte característico de quien pasó años en fuerzas de seguridad, observaba la escena. Karim había llegado. «Sin embargo, estos documentos cuentan una historia diferente», continuó él, acercándose para depositar un maletín sobre la mesa. Con movimientos precisos, extrajo varias carpetas y las abrió, revelando fotografías en blanco y negro, informes y lo que parecían ser extractos bancarios.
Durante los últimos días, he seguido un rastro que comenzó hace 23 años, explicó Karim, dirigiéndose principalmente a Khalil. Un rastro de pagos a investigadores privados que siguieron a la señorita Oliveira durante su embarazo, pagos a hombres que posteriormente la amenazaron y, lo más condenatorio, transferencias a una clínica particular en Campos do Jordão, donde una mujer no identificada fue mantenida por años. Yassir al-Jamil permanecía inmóvil, su rostro una máscara de piedra, pero Ana podía ver el leve temblor en su mano derecha. ¿Niega esto también, padre?, preguntó Khalil, su voz cargada de una emoción mal contenida. ¿Niega que pagó para mantener a Elena en esa clínica, aprovechándose de su amnesia para asegurarse de que ella nunca más volviera a nuestras vidas? El anciano levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de su hijo. Todo lo que hice, dijo lentamente, lo hice por el bien de nuestra familia, por el honor del nombre al-Jamil. El silencio que siguió a esta semiconfesión fue denso, cargado con 2 décadas de dolor, secretos y oportunidades perdidas. Honor. La voz de Ana finalmente rompió el silencio, sorprendiendo incluso a sí misma con su firmeza. ¿Qué clase de honor se construye sobre el sufrimiento de los demás? ¿Qué clase de honor separa a un padre de su hija, a una madre de su bebé? Se levantó enfrentando directamente al hombre que técnicamente era su abuelo. Yo crecí creyendo que mi madre me había abandonado, continuó, las palabras fluyendo como un río largamente contenido. Viví con un vacío que nada podía llenar. Mientras tanto, mi padre ni siquiera sabía de mi existencia, y mi madre estaba atrapada en un limbo sin recuerdos. ¿Eso es honor para usted? Para sorpresa de todos, Yassir no respondió inmediatamente. Por primera vez desde que el encuentro comenzó, algo parecido a duda cruzó su rostro. Los tiempos eran diferentes, dijo finalmente. Las tradiciones, las expectativas, usted no lo entendería. Lo que yo entiendo, respondió Ana, es que usted tomó decisiones que no le correspondían, decisiones que afectaron vidas que no eran la suya. Elena se acercó a su hija, poniendo la mano en su hombro en señal de apoyo. Khalil permaneció al lado de ellas, formando un frente unido ante el patriarca. Yo nunca quise que ella se lastimara, dijo Yassir, dirigiéndose sorprendentemente a Elena. El accidente no fue parte del plan. Elena se tensó visiblemente. ¿Usted sabía del accidente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Yassir desvió la mirada, un gesto que fue respuesta suficiente. Mis hombres debían simplemente asegurar que usted se mantuviera lejos, explicó. Ellos la estaban siguiendo esa noche, cuando su coche se salió de la carretera durante la tormenta. Fueron ellos quienes llamaron a emergencias, quienes aseguraron que usted recibiera atención médica. Y cuando descubrieron que había perdido la memoria, presionó Khalil, su voz temblando de rabia contenida. Usted lo vio como una oportunidad, ¿no? Una forma conveniente de mantenerla fuera de nuestras vidas para siempre. El anciano no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Karim intervino de nuevo señalando uno de los documentos. Los pagos a la clínica comenzaron exactamente 3 semanas después del accidente, explicó, y continuaron mensualmente por 15 años, hasta que aparentemente el doctor Tavares comenzó a reportar progresos en la recuperación de la memoria de la paciente. Ana sintió que las piezas finalmente encajaban. El doctor Tavares había sido un cómplice involuntario, creyendo que el benefactor anónimo que pagaba los tratamientos de Isabela Lemos era un filántropo generoso. «Basta», dijo finalmente Yassir, pasándose la mano por el rostro en un gesto sorprendentemente humano para alguien de su posición. ¿Qué quieren de mí? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Humillarme ante la familia? Khalil movió lentamente la cabeza. «Queremos justicia, padre», respondió. «Reconocimiento, si es posible». Ana observó al anciano, viendo por primera vez más allá de la fachada de poder y arrogancia. Vio a un hombre de otra generación, de otro mundo, enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas bajo valores que él ya no podía defender tan fácilmente. «No puedo deshacer lo que hice», dijo Yassir finalmente, su voz más suave.
ni puedo devolver los años perdidos. No, asintió Elena, pero puede reconocer la verdad públicamente y puede aceptar a su nieta como parte legítima de la familia Al-Jamil. El anciano miró a Ana como si verdaderamente la viera por primera vez. Usted tiene los ojos de mi difunta esposa, observó con un tono que Ana no supo interpretar. A ella le habría encantado conocerla. Un silencio cargado de posibilidades se extendió entre ellos. El futuro estaba en un hilo, balanceándose entre el rencor del pasado y la esperanza de reconciliación. Lo que Yasir al-Jamil decidiera en los próximos momentos determinaría no solo el destino de Ana, sino el legado entero de la familia que él tanto había luchado por proteger. La tensión en la sala era palpable, mientras Yasir al-Jamil contemplaba a la nieta que nunca había conocido. Ana sostuvo su mirada, negándose a mostrar debilidad ante el hombre que había orquestado tanto dolor. «Propongo un acuerdo», dijo finalmente el anciano con la frialdad pragmática de un hombre acostumbrado a negociar. «Reconoceré públicamente a Ana como mi nieta. Le concederé el apellido al-Jamil y los derechos correspondientes. A cambio, este asunto», señaló los documentos sobre la mesa, «permanecerá privado». Khalil frunció el ceño evidentemente insatisfecho. «No se trata solo de títulos o herencias, padre. Se trata de asumir la responsabilidad por el daño causado. Y estoy dispuesto a compensar ese daño», replicó Yasir, su voz recuperando parte de su autoridad habitual. «Financieramente, claro, pero también con mi palabra de que Ana será tratada con el respeto que merece como miembro de nuestra familia». Ana intercambió miradas con su madre. Elena parecía cautelosa, sus ojos reflejando años de desconfianza justificada. «¿Qué garantía tenemos?», preguntó Elena, «de que cumplirá su palabra esta vez». El anciano esbozó una sonrisa amarga. «Ninguna, supongo», admitió, «excepto que no tengo nada más que ganar con más mentiras. Mi tiempo en este mundo se está acortando. Lo que me preocupa ahora es mi legado». Karim, que había permanecido en segundo plano durante el intercambio, intervino. «Si me permite, señor al-Jamil», dijo dirigiéndose a Khalil, «podríamos redactar un acuerdo legalmente vinculante, uno que proteja los intereses de todas las partes». Khalil asintió lentamente. «Un documento público registrado ante notario», especificó, «sin cláusulas de confidencialidad que nos impidan hablar sobre lo ocurrido». Yasir se tensó visiblemente, pero tras un momento de consideración, asintió. «Con la condición de que ciertos detalles sensibles permanezcan privados», negoció. «La esencia de la verdad puede ser pública, pero no necesitamos exhibir cada aspecto sórdido». Ana, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. «No estoy interesada en su dinero», dijo, su voz clara y decidida. «Ni en su apellido, de hecho. Lo que yo quiero es justicia para mi madre, y la garantía de que algo así no volverá a ocurrir en su familia». Yasir la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como respeto renuente. «Usted habla como una al-Jamil», observó, directa y orgullosa. «Yo hablo como Ana Oliveira», corrigió ella, «como la persona que soy, formada por mis propias experiencias, no por la sangre que corre en mis venas». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Khalil observaba a su hija con evidente orgullo, mientras Elena le apretaba suavemente la mano en señal de apoyo. «Muy bien», dijo finalmente Yasir. «Si no es dinero ni posición lo que usted busca, ¿qué propone exactamente?». Ana respiró hondo, consciente de que el momento que había imaginado durante días finalmente había llegado. «Propongo que use su influencia y recursos para algo positivo», respondió. «Quiero crear una fundación en nombre de mi madre, dedicada a ayudar a mujeres que han sufrido amnesia traumática y a familias separadas por circunstancias injustas». Elena la miró con sorpresa y emoción contenida. «La Fundación Elena», continuó Ana. «Usted la financiará inicialmente, pero la dirección estará en nuestras manos. Será su forma de reparar, al menos parcialmente, el daño causado». Yasir consideró la propuesta, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. «Una solución elegante»,
admitió finalmente. Preserva la dignidad de todas las partes implicadas y servirá para ayudar a otras personas que han sufrido pérdidas similares, añadió Khalil, su voz suavizándose. Es una forma de transformar esta tragedia en algo positivo. El anciano asintió lentamente, su mirada recorriendo a los tres que lo enfrentaban: el hijo que había desafiado sus órdenes por amor, la mujer que él había intentado erradicar de sus vidas, y la nieta, cuya existencia había negado por más de 2 décadas. «Acepto sus términos», declaró finalmente, «con una condición adicional». «¿Cuál?», preguntó Khalil desconfiado. «Que me permitan conocer a mi nieta», respondió Yasir con una vulnerabilidad inesperada en su voz. No como parte de un acuerdo legal, sino como un hombre que desea corregir sus errores antes de que sea demasiado tarde. Ana se sorprendió con la petición. Esperaba muchas reacciones del poderoso patriarca, pero no esa aparente rendición. «No será tan simple», advirtió manteniendo la guardia alta. «La confianza se gana con el tiempo». «Tiempo que quizás no tengo en abundancia», respondió el anciano, «pero estoy dispuesto a invertir lo que me queda en ese esfuerzo». Un silencio reflexivo cayó sobre la sala, mientras todos procesaban el giro inesperado de los acontecimientos. Lo que había comenzado como una confrontación se transformaba lentamente en la posibilidad de reconciliación, por más improbable que pareciera. Karim, siempre pragmático, finalmente rompió el silencio. «Sugiero que continuemos esta conversación mañana, cuando todos hayan tenido tiempo para reflexionar», propuso. «¿Puedo preparar un borrador del acuerdo para que lo revisen?» Khalil asintió, agradecido por la intervención que ofrecía un respiro necesario. «Una sabia sugerencia», coincidió. «Ha sido una noche intensa para todos». Yasir se levantó lentamente, su figura imponente, a pesar de la vulnerabilidad momentánea que había demostrado. «Hasta mañana, entonces», dijo, haciendo una leve inclinación hacia Ana y Elena. «Agradezco la oportunidad de enmendar mis errores, aunque quizás no la merezca». Cuando el anciano dejó la sala escoltado por Karim, un silencio espeso permaneció en su lugar. Ana se dejó caer en la silla, repentinamente exhausta por la intensidad emocional del encuentro. «¿Creen que es sincero?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y a Khalil. «Mi padre rara vez muestra debilidad», respondió Khalil pensativo. «El hecho de que haya admitido sus errores, aunque sea parcialmente, no tiene precedentes». Elena se sentó al lado de Ana, pasando un brazo por sus hombros. «La gente puede cambiar», dijo suavemente. «Incluso alguien como Yasir al-Jamil. Quizás la perspectiva de la mortalidad lo ha hecho reconsiderar sus valores». Ana asintió lentamente, procesando todo lo que había sucedido. Había venido en busca de justicia, esperando una batalla feroz, y ahora se encontraba navegando en las aguas más complicadas de una posible reconciliación. «Sea cual sea su motivación», dijo finalmente, «esto nos da la oportunidad de construir algo positivo a partir de tanto dolor». Khalil se acercó, tomando las manos de ambas mujeres. «Independientemente de lo que decidamos mañana, hay algo que debemos celebrar esta noche», dijo con emoción contenida. «Por primera vez en 23 años, estamos juntos como la familia que siempre debimos haber sido». Ana sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, mientras los tres se unían en un abrazo que trascendía culturas, idiomas y décadas de separación. El camino por delante aún era incierto, lleno de conversaciones difíciles y heridas que tardarían tiempo en sanar por completo. Pero por primera vez, desde que viera aquella fotografía en la cartera del jeque, Ana sentía que el futuro contenía más promesas que amenazas. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que en su suite del hotel, Yasir al-Jamil mantenía una conversación telefónica que determinaría si su aparente cambio de corazón era genuino o simplemente otra estrategia del astuto patriarca. Porque algunos hombres, incluso ante la evidencia de sus errores, encuentran difícil abandonar las convicciones de toda una vida. La mañana amaneció clara sobre São Paulo, la llovizna de la noche anterior dando paso a un sol tímido de invierno. Ana,
Contemplaba la ciudad desde la terraza del hotel, envuelta en una bata gruesa, su respiración formando pequeñas nubes en el aire frío. Las últimas 24 horas habían alterado fundamentalmente su comprensión de quién era y de dónde venía. No era más simplemente Ana Oliveira, la huérfana criada por la abuela. Era también Ana Al-Jamil, heredera de un linaje poderoso y complejo. ¿Puedo unirme a ti? La voz de Elena interrumpió sus pensamientos. Ana sonrió, abriendo espacio en el banco para su madre. Todavía era extraño pensar en aquella mujer elegante, como la madre que había imaginado por años, pero cada hora juntas tejía nuevos hilos de conexión entre ellas. Estaba pensando en cuánto ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, confesó Ana. Hace un mes yo servía mesas en El Dorado. Ahora estoy negociando con uno de los hombres más poderosos de Oriente Medio. Elena tomó su mano, sus dedos sorprendentemente cálidos en el aire helado. La vida rara vez sigue los caminos que esperamos, reflexionó. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, pensé que Khalil y yo construiríamos una vida juntos contra viento y marea. Nunca imaginé que pasarían 23 años para que yo pudiera sostener tu mano de nuevo. Ana apretó la mano de su madre, sintiendo el peso de todos aquellos años perdidos. ¿Crees que podemos confiar en él?, preguntó sin necesidad de especificar a quién se refería. Elena suspiró, su respiración formando una nube efímera. Yasir al-Jamil es un hombre complejo, respondió. Cruel cuando se siente amenazado, astuto, valora su palabra, pero también es capaz de lealtad feroz hacia aquellos que considera suyos. ¿Y ahora me considera suya?, preguntó Ana con cierta amargura. Creo que está luchando con esa idea, respondió Elena. Para un hombre como él, admitir un error de esa magnitud va contra todo lo que él representa. Fueron interrumpidas por la llegada de Khalil, su expresión grave contrastando con la tranquilidad de la mañana. Karim completó la investigación, anunció sin preámbulos. Hay descubrió algo preocupante. Ana y Elena intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué sucede?, preguntó Ana incorporándose. Anoche, después de nuestra confrontación, mi padre hizo varias llamadas, explicó Khalil, su voz tensa. Una de ellas a nuestro abogado de familia en Dubái, solicitando cambios en su testamento. ¿Eso es malo?, preguntó Elena. Podría estar incluyendo a Ana. Khalil movió la cabeza. También llamó a Omar, mi primo, y su mano derecha en los negocios de la familia, continuó. Karim no pudo escuchar la conversación completa, pero captó frases preocupantes sobre asegurar la continuidad y proteger los intereses de la familia verdadera. Ana sintió un escalofrío, que nada tenía que ver con el frío. ¿Crees que está planeando algo? Mi padre rara vez acepta la derrota tan fácilmente, confirmó Khalil. Temo que su aparente rendición anoche pudo haber sido una táctica para ganar tiempo. Helena se levantó, su rostro endureciéndose. Después de todo lo que pasamos, ¿todavía intenta manipularnos? Su voz temblaba de indignación. No tenemos pruebas concretas, ponderó Khalil, solo sospechas basadas en su comportamiento pasado. Ana permaneció en silencio, procesando la información. Parte de ella quería creer que el anciano patriarca había experimentado un genuino cambio de corazón, que la perspectiva de una reconciliación familiar era real. Otra parte, más cautelosa, recordaba las décadas de manipulación y daño que él había causado. La reunión para firmar el acuerdo es en 3 horas, dijo finalmente. ¿Qué propones que hagamos? Khalil se pasó la mano por el rostro, el gesto revelando su agotamiento. Debemos proceder con cautela, respondió. Karim modificó el borrador del acuerdo para incluir cláusulas adicionales de protección. Pero más importante, debemos estar preparados para cualquier sorpresa que mi padre pueda tener reservada. El sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Era el celular de Khalil, quien frunció el ceño al ver la pantalla. Hablando del diablo, murmuró, mostrándoles que era una llamada de Yasir. Activó el altavoz para que todos pudieran escuchar. «Buenos días, padre», saludó, manteniendo un tono neutro. «Khalil». La voz del anciano sonaba inusualmente cansada.
He estado reflexionando sobre nuestra conversación de anoche. Me gustaría adelantar nuestra reunión, si es posible. Tengo asuntos pendientes que resolver en Dubái. Los tres intercambiaron miradas desconfiadas. Claro, respondió Khalil después de una pausa. ¿Qué le parece en una hora en mi suite? Perfecto, respondió Yasir. Y me gustaría que viniera también el abogado que usted mencionó, Karim. Tengo algunas sugerencias para el acuerdo. Tras colgar, un silencio tenso se instaló entre ellos. Está tramando algo, afirmó Elena. Lo conozco lo suficiente para reconocer cuando él intenta tomar el control de una situación. Coincido, asintió Khalil. La cuestión es, ¿qué exactamente? Ana se levantó, una determinación renovada brillando en sus ojos. Solo hay una manera de descubrirlo, dijo, enfrentarlo directamente, en nuestros términos. Una hora después, la suite presidencial de Khalil se había transformado en una improvisada sala de negociaciones. Karim había dispuesto documentos sobre la mesa central, mientras un notario público, discretamente contratado para la ocasión, esperaba en un rincón. Cuando Yasir al-Jamil entró, lo hizo solo sin la comitiva de asistentes y guardaespaldas que normalmente lo acompañaba. Ana notó inmediatamente que algo había cambiado en su apariencia. El poderoso patriarca parecía más frágil que la noche anterior, como si el peso de los años hubiera caído repentinamente sobre sus hombros. Agradezco que hayan aceptado adelantar nuestra reunión, dijo sentándose con cierta dificultad. Khalil observó a su padre con preocupación mal disimulada. ¿Se encuentra bien, padre?, preguntó. Yasir hizo un gesto desdeñoso con la mano. Los años no perdonan, hijo mío, respondió. Pero no estamos aquí para discutir mi salud. Dirigió su atención al borrador del acuerdo que Karim había colocado frente a él. Revisé los términos propuestos, dijo, ajustándose los lentes de lectura, y preparé algunas adiciones. Sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. Karim lo tomó, extrayendo varios documentos que comenzó a revisar con expresión cada vez más sorprendida. «Señor al-Jamil», dijo finalmente, dirigiéndose a Khalil. Su padre propone establecer un fondo fiduciario de $50 millones para la Fundación Elena, con pagos garantizados por los próximos 30 años, independientemente de cualquier cambio en la estructura familiar o empresarial. Ana contuvo la respiración mientras Elena se tensaba visiblemente a su lado. También, continuó Karim pasando a otro documento, propone una declaración pública completa, asumiendo toda la responsabilidad por las acciones tomadas contra Elena Oliveira, sin implicar a otros miembros de la familia. Khalil miró a su padre con evidente confusión. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó. «Anoche usted apenas aceptó los términos básicos y ahora ofrece mucho más de lo que pedimos». Yasir al-Jamil permaneció en silencio por un momento, sus ojos oscuros fijos en un punto indefinido más allá de ellos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido la dureza característica que lo había definido por décadas. «Anoche, después de nuestra reunión, recibí una llamada de mi médico en Dubái», explicó. «Los resultados de mis últimos exámenes no son favorables». Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras las implicaciones de sus palabras se asentaban. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Khalil, su voz casi inaudible. «Meses, quizás», respondió Yasir. «Si tengo suerte». Ana observaba al hombre con emociones contradictorias. El arquitecto del sufrimiento de su familia, el hombre a quien ella estaba preparada para odiar, se revelaba ahora como un anciano, enfrentando su propia mortalidad. «¿Por qué no lo dijo anoche?», preguntó Elena, rompiendo su silencio. Yasir la miró directamente a ella por primera vez. «No quería que su aceptación estuviera motivada por lástima», respondió con sorprendente honestidad. «Si iba a obtener el perdón de ustedes, quería que fuera genuino». Se giró hacia Ana, sus ojos estudiando cada detalle de su rostro, como si intentara memorizar sus facciones. «Yo cometí muchos errores en mi vida», continuó, «la mayoría en nombre del deber, del honor o de la tradición. Pero lo que les hice a ustedes», su voz flaqueó ligeramente, «fue mi mayor arrepentimiento». Ana sintió algo moverse dentro de ella. No era perdón,
Todavía no, pero quizás el comienzo de la comprensión. ¿Y estos documentos?, preguntó, señalando los papeles que Karim aún revisaba. ¿Son su forma de expiación? Son mi intento de hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde, respondió Yasir. No puedo devolverles los años perdidos, pero puedo asegurarles que tengan el futuro que merecen. Se giró hacia Khalil, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo. Puedo intentar reconstruir lo que destruí mientras aún tengo tiempo. Khalil dudó solo un instante antes de tomar la mano de su padre. Ana vio el conflicto en sus ojos, la lucha entre décadas de resentimiento y el instinto filial de consuelo ante un padre moribundo. Elena permanecía inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. 20 años de su vida habían sido robados por este hombre. Su identidad borrada, su hija arrancada. El perdón, si llegaba, no sería fácil ni rápido. «Hay algo más que necesitan saber», dijo Yasir, dirigiéndose a los tres. «Algo que mantuve en secreto por demasiado tiempo». Ana contuvo la respiración, preguntándose qué nueva revelación podría surgir ahora, cuando ella creía que todas las verdades habían sido finalmente expuestas. El pasado, como estaban descubriendo, tenía capas infinitas de secretos esperando para ser desenterrados. El silencio en la sala era absoluto, mientras todos esperaban la revelación de Yasir. El anciano patriarca sacó un pequeño objeto del bolsillo, una llave antigua de bronce desgastado. «Esta es la llave de una bóveda en un banco aquí en Sao Paulo», explicó, colocándola sobre la mesa. «Contiene cartas que Elena escribió para usted durante años, Ana». Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Cartas?», repitió incrédula. «¿Qué cartas?». Elena había palidecido, sus ojos fijos en la pequeña llave, como si fuera una serpiente venenosa. Yo te escribía a ti», murmuró, fragmentos de recuerdos emergiendo a la superficie, incluso cuando no sabía exactamente quién eras. «El doctor Tavares me animó a escribirle a la niña de mis sueños como terapia. Y Yasir», continuó lentamente, «el director de la clínica me enviaba copias como parte de sus informes sobre su progreso», confesó. «Las guardé todas, cada mes durante 20 años». Khalil observaba a su padre con una mezcla de incredulidad y furia renovada. «¿Usted las leyó?», preguntó, su voz tensa. «¿Usted leyó sus cartas y aún así decidió mantenerlas separadas?». «Las leí», confirmó Yasir, sin intentar defenderse. «Y con cada carta, la duda crecía en mí, pero el orgullo». Hizo un gesto de impotencia. «El maldito orgullo me impidió admitir mi error». Ana se levantó abruptamente, necesitando espacio para procesar esta nueva revelación. 20 años de palabras de su madre, palabras que ella nunca había recibido, palabras que podrían haber curado heridas que, en cambio, se infectaron con el tiempo y la ausencia. «¿Dónde queda ese banco?», preguntó, su voz controlada, a pesar de la tormenta emocional que sentía. «A 10 minutos de aquí en la avenida Paulista», respondió Karim, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Puedo llevarla cuando desee. Señorita Oliveira». Ana asintió tomando la llave con dedos temblorosos. «Ahora», decidió, «quiero ir ahora». Se giró hacia Yasir, que la observaba con una mezcla de arrepentimiento y resignación. «Yo firmaré su acuerdo», dijo. «No por usted, sino por el futuro que podemos construir a partir de los escombros que usted dejó. Pero no confunda mi firma con perdón. Ese usted tendrá que ganárselo, si el tiempo se lo permite». El anciano inclinó la cabeza aceptando sus términos. «Es más de lo que merezco», respondió simplemente. La firma del acuerdo se realizó en un silencio solemne. El notario público certificó los documentos, mientras Karim verificaba que todos los términos estuvieran correctamente registrados. Elena firmó con mano firme, años de resolución contenidos en cada trazo. Khalil estampó su firma al lado de la de su padre, un puente simbólico entre generaciones. Ana fue la última, consciente de que su firma no solo la vinculaba legalmente a la familia Al-Jamil, sino que también cerraba un capítulo de incertidumbre y comenzaba uno nuevo de posibilidades. Una hora más tarde, Ana se encontraba en la bóveda del banco,
frente a una caja de seguridad que contenía 2 décadas de palabras no dichas. Elena había decidido esperar afuera, demasiado abrumada por la idea de enfrentar aquellos fragmentos de su yo pasado. Con manos temblorosas, Ana abrió la caja. Dentro, ordenados cronológicamente, había cientos de sobres. Algunos contenían dibujos infantiles, otros largas cartas escritas con una caligrafía que ganaba firmeza con los años. Tomó el más antiguo, fechado apenas 6 meses después del accidente. «Para la niña de mis sueños», comenzaba, «no sé quién eres, ni por qué apareces todas las noches cuando cierro los ojos. A veces eres un bebé llorando en mis brazos, otras veces una niña corriendo por un jardín que no reconozco. El doctor Tavares dice que escribirte puede ayudarme a recordar, aunque no estoy segura de quererlo, porque si eres real, entonces ¿qué más he olvidado? ¿Qué otras partes de mí se perdieron en la oscuridad?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana mientras leía carta tras carta. Fragmentos de una madre luchando por recordar a su hija, intuiciones que emergían a través de la niebla de la amnesia, reflexiones sobre una vida que ella sentía haber vivido, pero no lograba recordar. En una carta fechada 10 años después del accidente, Elena escribía: «Hoy cumplirías 10 años, estoy segura. Aunque no sé tu nombre ni tu rostro con claridad, mi corazón sabe que en algún lugar una parte de mí celebra una década de vida. A veces me pregunto si tú también sientes ese vacío, esa conexión interrumpida. Hay momentos en que miras el horizonte y sientes que alguien piensa en ti con desesperación. Esa soy yo, mi niña desconocida, esa soy yo, intentando alcanzarte a través de un abismo que no entiendo». Ana pasó horas en aquella sala de la bóveda, leyendo fragmentos del alma de su madre, reconstruyendo una relación que había existido, a pesar de la separación física, a pesar de las memorias borradas. Cuando finalmente emergió, sus ojos rojos, pero su corazón extrañamente ligero, encontró a Elena esperando pacientemente. Sin palabras, Ana la abrazó, volcando en aquel gesto todo lo que había descubierto en aquellas cartas: que el amor materno trasciende la memoria, que los lazos más profundos persisten incluso cuando la mente olvida, que algunas conexiones son simplemente indestructibles. «¿Las leíste?», murmuró Elena, no una pregunta, sino una constatación. «Todas», respondió Ana, «o al menos todas las que pude. Son muchísimas». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Tenía mucho que decirte», dijo simplemente. 3 meses después, el auditorio del MASPE estaba abarrotado para la inauguración oficial de la Fundación Elena. En primera fila, doña Lourdes observaba con orgullo mientras su nieta subía al podio. A su lado, Elena, radiante en un vestido azul que realzaba el brillo recuperado en sus ojos. Khalil aplaudía con entusiasmo, su rostro reflejando una felicidad que por décadas había parecido inalcanzable. En un rincón discreto, sentado en una silla de ruedas y visiblemente debilitado, pero con la espalda recta y la mirada atenta, Yasir al-Jamil observaba la escena con una expresión que mezclaba orgullo y un profundo arrepentimiento. Ana ajustó el micrófono y miró al público diverso que había acudido al evento. Profesionales médicos, trabajadores sociales, familias reunidas tras años de separación gracias a los programas piloto que ya habían comenzado a implementar. La Fundación Elena nace de una historia personal de pérdida, separación y, finalmente, reencuentro. Comenzó su voz clara y firme. Pero también nace de la convicción de que historias rotas pueden tener nuevos capítulos, que puentes destruidos pueden reconstruirse, que memorias perdidas pueden recuperarse. Miró brevemente a su madre, encontrando en sus ojos el ánimo para continuar. «Durante 20 años, mi madre escribió cartas para una hija que no recordaba haber tenido. Durante 20 años, yo crecí con un vacío que ningún cariño podía llenar completamente. Y durante 20 años, mi padre vivió con la certeza de que algo precioso le había sido arrebatado, aunque no supiera exactamente qué». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala silenciosa. «Nosotros somos los afortunados.
Nuestra historia, por dolorosa que haya sido, tuvo un reencuentro, pero hay miles de personas viviendo en ese limbo, separadas de sus seres queridos por amnesia, por conflictos, por circunstancias que escapan a su control. La Fundación Elena existe para ellas. Mientras Ana continuaba delineando los objetivos y programas de la Fundación, Elena observaba a su hija con un orgullo que trascendía las palabras. La joven mesera, que había descubierto una fotografía en la cartera de un cliente, se había transformado en una mujer segura de sí misma, capaz de convertir el dolor personal en propósito colectivo. Al final de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban para la recepción, Elena encontró a Ana cerca de la mesa de exhibición, donde algunas de las cartas, cuidadosamente seleccionadas y con permiso de ambas, se mostraban como testimonio del poder de la conexión humana más allá de la memoria. «Tu discurso fue hermoso», dijo, abrazando a su hija. «Creo que encontraste tu vocación». Ana sonrió devolviendo el abrazo. «Aprendí de la mejor», respondió. «Tus cartas me enseñaron que incluso en la ausencia, incluso en el olvido, el amor encuentra caminos para expresarse». Khalil se unió a ellas, seguido por doña Lourdes, que avanzaba con la ayuda de un bastón, pero con la espalda tan recta como siempre. «Creo que alguien quiere hablar contigo», dijo Khalil a Ana, señalando discretamente hacia donde Yasir esperaba, un poco apartado de la multitud. Ana intercambió miradas con su madre, que asintió levemente. Los meses que habían pasado desde la firma del acuerdo habían sido una danza delicada de reconstrucción. Yasir había cumplido cada una de sus promesas, yendo incluso más allá en su compromiso con la fundación. Su salud se deterioraba visiblemente, pero su determinación en corregir sus errores parecía darle fuerzas. Ana se acercó a su abuelo, notando cómo los años y la enfermedad habían mermado su figura imponente. «Estuviste magnífica», dijo Yasir, sin preámbulos. «Tu madre debe estar muy orgullosa». «Estamos todos», respondió Ana, incluyéndolo deliberadamente en ese «todos». La fundación no existiría sin su apoyo. Yasir hizo un gesto desdeñoso con la mano. «El dinero es lo único que puedo ofrecer ahora», dijo. «Tú trajiste el corazón, la visión». Ana se arrodilló al lado de la silla de ruedas, poniéndose a la altura de sus ojos. «Pero hay algo más valioso que usted ofreció», dijo suavemente. «La verdad. Sin ella nada de esto habría sido posible». El anciano estudió su rostro por un momento, como si buscara señales de falsedad o condescendencia. Al no encontrarlas, sus ojos se humedecieron ligeramente. «¿Sabe qué es lo más irónico?», murmuró. «Pasé mi vida protegiendo el honor del nombre Al-Jamil, y resultó que fue usted a quien intenté mantener lejos.